¿Quién recuerda? ¿En cuál pacto estamos nosotros? En el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo sigue con el hilo de este mensaje, y en el capítulo 4 yo le he titulado a esta parte que sigue nuestra obligación de predicar un evangelio puro. ¿Cuántos saben que el evangelio muchas veces ha sido ya pues contaminado con cosas humanas? Pero el evangelio es puro, es bueno y es el que tiene poder de Dios, como dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si nosotros le agregamos algo, quiero decirles, el evangelio no es un pastel, no, es el regalo de Dios para vida eterna, y no hay que ni agregarle ni quitarle absolutamente nada. Es completo, perfecto. En Cristo estamos completos, sin que nos falte cosa alguna. Así que Pablo se ocupa en esto. ¿Por qué? Porque desde entonces ha habido adulteración. Y mira, hay adulteración en medicamentos, en lo que te puedas imaginar. Hay muchas cosas adulteradas. Pero nosotros debemos tener cuidado de no adulterar la palabra de Dios. Y versículo 1 del capítulo 4 de esta segunda carta, el apóstol Pablo, en ese contexto del nuevo pacto, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, diga, ese es nuestro ministerio, compartir el evangelio, el nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjense todas las palabras que usa ahí el apóstol Pablo. No desmayamos y renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Es vergonzoso adulterar el evangelio. Y no andamos en astucia. Hay muchos que se paran aquí y son muy astutos. Pero ¿quién es astuto? La serpiente era astuta, más que todos los animales del huerto. Ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad. La verdad, ¿dónde está? Aquí. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero su palabra también es verdad. Cuando oró por sus discípulos en Juan 17 dijo, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y continúa diciendo Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, no debemos ignorar esto, nosotros que queremos compartir el evangelio siempre, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, diga, gloria a Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie ni hacer nada, sino que todo proviene de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y nosotros qué somos? Siervos, diga, siervos. No nos sintamos la última Coca-Cola en el desierto. Somos siervos de Dios, obviamente, y
de las personas por amor a Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte en esta tarde ya que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que podamos comprometernos a no andar en cosas ocultas ni vergonzosas, porque hay mucha gente en iglesias que anda en cosas vergonzosas en lugar de andar renunciando al oculto, y hay gente que anda con astucias haciendo otras cosas, mucho menos adulterando la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a ser fieles siervos tuyos y servir a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Así que Pablo está destacando aquí la gran responsabilidad de cada uno de nosotros, cada siervo de Cristo. ¿Cuántos aquí son siervos de Jesucristo? Todo cristiano es siervo de Jesucristo. De cada cristiano, cada siervo de Jesucristo, de predicar el evangelio, pero sin contaminación, sin manipulaciones, ni mucho menos. Hoy en día, y bueno, siempre se ha usado la fe para manipular personas, para abusar de personas, para sacarles muchas cosas. Y podríamos hablar de eso, ustedes ya saben, muchos ya han experimentado todo esto. Pero nosotros debemos ser cristianos responsables. Dígale al de al lado, cristianos responsables. No podemos hacer nada para enorgullecernos nosotros. Toda la gloria es para el Señor. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Debemos hablar la palabra tal cual, completa, diga completa, porque ya muchos ya no hablan de que el pecado te separa de Dios, que hay infierno y hay cielo, que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. No, ya todo es amor, prosperidad, bendición, etcétera. No, Pablo dijo, yo no he rehusado hablarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que Pablo ya había dicho, yo no es que sea competente, mi competencia proviene de ¿quién? De Dios. Así que dependamos de Dios. Porque hay gente que dice, es que yo no sé ni qué decir. Bueno, ahí tenemos la palabra, pero dependamos de Dios también. Oremos a Dios y pidámosle que Él nos vaya guiando en esto. Así que seamos conscientes del gran encargo que nos hizo el Señor. Y al entender esto, lo grande que es, el alcance que tiene predicar el evangelio, el alcance que tiene es pasar de muerte a vida, y vida eterna, no temporal. Imagínate nada más, al entender esto, decía Pablo, por eso Pablo decía, por eso no desmayamos. Había motivos para que Pablo desmayara en su ministerio, muchísimos. Muchos a las primeras de cambio, no, esto es muy difícil, es muy duro. La gente no quiere, la gente me rechaza. Pero Pablo nos anima y dice, mira, es tan glorioso lo que el Señor nos encargó que nos impide desmayar a pesar de cualquier tribulación, cualquier ataque, cualquier rechazo, cualquier cosa, no desmayamos. Y no vamos a desmayar de predicar el evangelio puro, sin contaminar, sin desviarnos.
Así que tú y yo también debemos decir lo mismo, no voy a desmayar, porque luego hay veces que rechazo y rechazo y rechazo, ¿sí o no? Y no, yo no quiero saber nada de eso, no importa, no desmayamos. Hay mucho que puede desalentarnos en el servicio cristiano, pero entender a quién servimos y lo que estamos haciendo nos impulsa a seguir adelante. Pablo no desmayaba, no actuaba con cobardía, sino que era de veras un ejemplo de un hombre valiente, de un siervo valiente de Dios. Hacía frente a problemas que a muchos asustan. Y hace poquito vimos una pequeña lista de todo lo que le pasaba, cómo fue azotado, naufragios, apedreado, perseguido, de los de afuera, pero también de los de dentro. Dice, de los falsos hermanos. Y hay cosas que nos pueden parecer insuperables, pero nosotros estamos llamados a ser fieles y no desmayar. Pero vuelvo a hacer énfasis, no hagamos malabarismos, ni trucos ingeniosos, ni manipulaciones engañosas. La palabra de Dios es viva y eficaz. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. No, es que una ocasión a un pastor que conozco estaba hablando de milagros que no habían sucedido y le dijeron, oye, ¿por qué estás hablando de eso si no es cierto? Para que se anime la gente y la fe de la gente sea fortalecida. ¿Una mentira fortalecerá la fe de la gente? No, el único que fortalece nuestra fe es el Señor a través de su palabra. Así que hablemos, no queramos ser más listos que Dios. Dios proveyó una forma, así hay que hacerlo. ¿Quién cree que es más sabio Dios que nosotros? Así que todos los que usan métodos engañosos, seducciones a pecar, manipulaciones, están actuando bajo la influencia del enemigo, porque él es mentiroso, manipulador. Él siempre trata de contaminar lo puro de la palabra de Dios. Así que imagínate qué tremendo, pero muchos piensan que es porque son muy listos. Así que si el Evangelio está encubierto, ¿para quién está encubierto? Para los que se pierden. ¿Cuántos aquí han entendido el Evangelio? ¿Por qué? Porque el velo se nos quitó. Como vimos, cuando nos convertimos a Cristo, ¿qué sucede con el velo? Se quita. Y dice uno, ay, ya entiendo. Antes no entendía y ahora entiendo. ¿Se acuerdan el ciego de Juan capítulo 9, que nació ciego de nacimiento? Valga la redundancia. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Por un falso entendimiento de a veces por qué vienen enfermedades o dificultades. Y el Señor les dijo, ni este ni sus padres. Nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Ay, bueno, el Señor ya conocen la historia, escupió, que muchos dirían, qué bueno que estaba ciego, no vio lo que hizo el Señor. Hizo poquito lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, vea al Siloé, el estanque del enviado, así eso significa. Y lávate. ¿Y qué sucedió? Recobró la vista. Bueno, no la recobró. Hubo alguien que la recobró, ¿se acuerdan? Bartimeo. Él sí le dijo que recobre la vista porque antes había visto. No, en este caso nunca había visto, siempre había estado en obscuridad. Imagínate nada más eso. Nunca saber lo que es un color,
un ave, cómo vuelan, cómo esto. Y de repente tuvo la gran bendición de la vista. ¿Cuánto le dan las gracias a Dios de todo lo que tenemos? A veces nos quejamos de todo lo que no tenemos. Pero mira, tenemos manos, piernas, ojos, boca, nariz, oídos, intestino. Diga, Señor, perdónanos por ser tan quejumbrosos a veces, ¿no? Así que ¿quién ha cegado el entendimiento de los incrédulos? El enemigo. Y sigue cegándolos muchas veces con aparentes siervos de Dios que manipulan la verdad y los dejan siempre en tinieblas. ¿Qué dijo Jesús de los religiosos que veían físicamente? Son ciegos, guías de ciegos. Millones de personas que están en religiones están ciegos y son guiados ¿por quién? Por ciegos. Y esos son los que se pierden, los que no quieren ser alumbrados por Jesucristo. Mira, el sol siempre está resplandeciendo en el universo, ¿sí o no? El sol no se apaga y se prende. A veces pensaríamos eso porque pues se oscurece todo, pero ya sabemos que es por el diseño de Dios en el universo, en el sistema solar, etcétera. Pero el sol siempre está emitiendo su luz y muchas veces no vemos esa luz. ¿Por qué? Porque algo se interpone. A veces puede ser un nubarrón muy oscuro y no vemos la luz del sol. O cuando gira la tierra y estamos del otro lado donde no da la luz del sol, bueno, la misma tierra se interpone, pero el sol sigue brillando. Bueno, la luz del evangelio siempre está resplandeciendo, hermanos. Pero nosotros tenemos que llevar esa luz a otros. El Sermón del Monte, Jesús dijo que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Y que no se enciende una luz y se pone acá en un cajón donde no ilumina a nadie, sino sobre el candelero. O como una ciudad que está en una montaña alta, ¿qué hace? Se ve. ¿Qué debemos hacer nosotros? Alumbrar, dejarnos ver, hermano. Pero si te andas escondiendo, ¿por qué será? Ahora, ¿Satanás quiere que la gente se salve? Él no quiere que nadie se salve. Él quiere que todos se pierdan y que compartan con Él por la eternidad el lago que arde con fuego y azufre, porque ese es su destino al final de cuentas. Él fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso hay cientos de excusas de la gente cuando les compartimos el evangelio. No, yo así estoy bien, no soy tan malo, yo esto, yo aquello. Tú las sabes todas. Pero el apóstol Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, hablando de nuestro Dios, dice: porque esto es bueno, hablando de la oración, que oremos por todos, por los que están en eminencia y por todos los hombres. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual, Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y Satanás qué quiere? Que no sean salvos. Por eso cegó el entendimiento y les mete ¿qué? Un montón de cosas en el internet ahora, un montón de
de ideas, un montón de filosofías, un montón de obstáculos para que no puedan ver. Pero el Evangelio alumbra donde quiera que lo predicamos, hermanos. Porque el Evangelio tiene que ver con la gloria, con Cristo en la gloria. A veces la gente se ha quedado con Cristo crucificado. Él no se quedó ahí, hermanos, ustedes lo saben. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gran gloria, y después de 40 días ascendió y ahora está a la diestra del Padre con todo el poder, con toda la autoridad. Es glorioso nuestro Señor. Y ese es el Evangelio que predicamos. A veces nos quedamos en la cruz y es una parte importante. Ahí cargó con nuestros pecados. Pero tenemos que ir a la resurrección y a la ascensión y al lugar en el que está ahora el Señor. Él está a la diestra del Padre, sigue intercediendo por nosotros, sigue obrando a nuestro favor. Así que ¿a quién predicamos? A Cristo, no a nosotros mismos. Pablo está diciendo, mira, nosotros no somos más de que esclavos, siervos. El importante es Jesucristo. ¿Cuántos creen que Él es el importante? En la iglesia cristiana, ¿quién es el centro del cristianismo? Jesucristo. No es el pastor, no es el edificio, no es lo que se hace, es Cristo Jesús, siempre es el centro en todo. A muchos les gusta predicar sobre ellos mismos, lo decía el otro día. Pero ¿para qué gastar el tiempo en predicar de mí? ¿Qué puedo yo decir de mí bueno? No hay gran cosa. No, pero de Cristo hay mucho que podemos decir. Todo es bueno en Cristo Jesús. ¿Quién era el tema de Pablo donde quiera que llegaba? Cristo Jesús. Llegaba a Atenas, les predicaba de Cristo. Llegaba a Corinto, les predicaba de Cristo. Llegaba a Filipos, les predicaba de Cristo. Quería ir a España, ¿sí o no? Y a Roma les decía, ya deseo ir con ustedes. Bueno, fue preso, allí estuvo preso. Así que Pablo estaba dispuesto a predicar el Evangelio en cualquier lugar. Iba a la sinagoga y lo rechazaban y se iba a una casa, se iba a una plaza y ahí predicaba. ¿Dónde debemos predicar? En todo lugar. Y luego fíjate lo que dice el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde vemos la gloria de Dios? En cómo era Jesucristo. No, en ningún lugar en la Biblia hay una descripción física de Él, sino de su carácter, de su amor y de su comportamiento. Así que Pablo compara aquí la conversión de un pecador a cuando entró la luz en la creación. ¿Qué fue lo primero que ordenó Dios que surgiera? Hágase la luz, y fue la luz. Cuando tú y yo nos convertimos, ¿qué pasó? Entró la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso nosotros ahora somos la luz, porque Cristo vive en nosotros. No es por nuestra luz propia, es porque Cristo está en nosotros. Tú puedes leer Génesis 1:3, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que imagínate, la gente está en tinieblas. De hecho, Satanás, ¿dónde gobierna? ¿En el reino de qué? De las tinieblas.
Y el reino de nuestro Señor Jesucristo es el reino de la luz. Y Él resplandeció en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden ver que hay millones y millones en tinieblas? Aunque tengan lámparas LED, ahora hay unas formas de iluminación impresionantes. Y una lamparita da más luz que… Bueno, yo soy de la época en que los foquitos eran esos de los que tenían una pequeña resistencia y calentaban más de lo que iluminaban. Pero Jesús ilumina en todo el mundo y a toda persona que confía en Él. Cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu obra. ¿Y qué dijo el ciego de Juan 9 cuando lo interrogaron? Miren, porque le dijeron, ese hombre es un pecador. Él dijo que Jesús le había dado la vista. Y dijo, pues él no lo conocía realmente a Jesús. Después tuvo un encuentro con él, pero dijo, miren, si es pecador no lo sé, pero Dios no escucha a los pecadores. Y él me dio la vista. Y yo solo sé una cosa, les voy a decir, que antes era ciego y ahora veo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos antes eran ciegos? Ciegos reciegos, valga la expresión. Muchos nos sentíamos como que sabíamos mucho y todavía nos poníamos a filosofar ahí con… No, yo me da vergüenza de acordarme. Yo antes era ciego y ahora veo, hermanos. Ahora veo a Cristo. Ahora veo el futuro que tenemos en Cristo. Ahora veo que mucha gente necesita conocer a Cristo. Antes no lo veía. Hay un argumento generalizado. Yo creo en Dios a mi manera. No es a mi manera. Es como Él estableció que lo conozcamos. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que cuando viene la luz del Evangelio y nos deja ver cómo somos, ¿cómo te viste cuando te iluminó el Señor? ¡Wow! Terrible, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando ves tu realidad dices, necesito ayuda. ¿Qué crees que necesita la gente allá afuera? Ayuda tuya y mía, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? Salgo de aquí, cierro la Biblia y nos vemos el próximo domingo. No, la Biblia dice en la carta de Pablo a los Efesios que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. De nosotros somos el cuerpo de Cristo, para que salgamos y hagamos ¿qué? La obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Predicar a Cristo crucificado, resucitado y glorificado, y que Él va a venir por nosotros, regresará otra vez y llevará a su iglesia. Así que podemos ilustrar todo esto con la misma experiencia de Pablo. Cuando él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que lo tiró hasta el piso? Dice que una luz que lo dejó ciego. Pero ¿quién era esa luz? Era Cristo. Y lo dejó ciego momentáneamente porque quería que se concentrara en lo que él le iba a estar hablando.
Pero le habló y le dijo: ¿quién eres, Señor? Fíjate, ya una expresión, al sentir ese rayo de luz que lo cegó, dijo: ¿quién eres, Señor? No conocía esa luz. Dijo: soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y después le dice a Ananías, cuando lo envía a orar por él y para que recobre la vista natural: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hoy en día el cristiano no quiere padecer nada. Ay, no, es que ¿cómo me voy a ir temprano a compartir? ¿Cómo voy a...? Mi descanso es sagrado. Y la salvación de las gentes no nos importa muchas veces, hermano. Diga, qué pena. ¿A dónde ha caído el cristianismo? Si leemos el libro de los Hechos, ¿qué pasaba? Estaban dispuestos a morir por Cristo, porque sabían lo que Él había hecho por ellos. Y sabían que si morían en esta vida, eso a todos nos va a suceder de una forma u otra, pero ellos estarían toda la eternidad con el Señor. No les importaba. Lo que querían era estar con Cristo siempre. Pablo mismo decía: yo ya quisiera estar con Él, pero si sirvo todavía de algo para que muchos más le conozcan, me quedo, no importa lo que esté sucediendo. Y esa es nuestra meta. Si estamos aquí, ¿por qué crees que es? Porque todavía hay mucho que hacer, hermanos. Hay muchas personas a las cuales compartirles de Cristo Jesús y la vida eterna en Cristo Jesús, del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahí Pablo fue confrontado. Pero luego fíjate lo que dice el versículo 7, el apóstol Pablo. Para si alguien se siente muy, léanle estos versículos. Pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Diga yo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. ¿Quién puede sentirse que soy el profeta de profetas, el pastor de pastores, ya unos se llaman padre o no sé qué? Bueno, que se vayan mejor a la religión. Somos vasos de barro. ¿Qué es lo más barato que compras de vajillas? Las cosas de barro. Vete a Capula, ¿verdad, Pedro? Ahí venden un montón de cosas de barro. Entonces fíjate, Pablo habla de nuestra obligación de compartir el evangelio puro, sin contaminar, no andar con astucias. Y luego de que habla lo glorioso que es el evangelio, dice: y tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El mensaje del evangelio. La Biblia lo llama la perla de gran precio, o el gran tesoro que encontró aquel que estaba arando un terreno. Es un gran tesoro el que tenemos, hermanos, y la gente anda buscando otras cosas. El mensaje del evangelio es el tesoro que tenemos, pero nosotros somos simples ollitas de Capula. En otras palabras, un vaso frágil y quebradizo. ¿A poco no somos así? Ay, yo ya no aguanto, Señor. Y fácil nos cuarteamos y aumenta el calor. Ay, bien ahumados, ¿no? Y empieza a tronar a la ollita de barro. ¿Cómo crees que se sentía Pablo? Así. Pero él decía: seguimos adelante, no desmayamos, para que la excelencia del poder sea de Dios. No, ¿cuántos se presentan y doctorado en esto, doctorado, y sacan puras credenciales
Y entonces ya ellos son lo importante. Mira, el evangelio es como un diamante valiosísimo, sin precio. Pero luego a veces la gente se apantalla con la cajita donde va el diamante o el cofre donde está el diamante. Diga, lo importante es lo que está dentro. ¿Cómo guardaba antes la gente sus centenarios y sus monedas de oro y de plata? En cantaritos de barro, así yo sé que los han llegado a encontrar. Era un gran tesoro en un cantarito, en una ollita de barro. ¿Por qué Pablo habla de esto? Mira, debemos quitarnos la vista de la gente de nosotros para que la pongan en Jesucristo. Y la gente es dada a ver a quién, a los instrumentos que Dios usa. Y a muchos les gusta que los vean a ellos. Así que toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si alguien se salva, la gloria es para Él. Yo solo fui el vasito que le llevó la luz. Hay algo muy peligroso cuando pensamos que la excelencia del poder es de nosotros. ¿Qué unción tengo? ¿Lo han escuchado? Donde yo me paro, no. Le estamos robando la gloria al Señor, hermanos. Qué terrible. Mira, hay una ilustración también de esto en Jueces, capítulo 7. Todos conocemos la historia de Gedeón en general. El Señor le dijo, tú te vas a enfrentar a los madianitas. ¿Se acuerdan? Que los dejaban sin comida, sin animales, los saqueaban. Y dice que juntó 30,000 soldados y el Señor dijo, no, son muchos. Y así le bajó hasta ¿cuántos? 300. Pero fíjate la estrategia que Dios le dio. Un cántaro ¿de qué? De barro, no era de metal. No era ni de cobre, ni de bronce, ni de oro, no. Cántaros de barro, una antorcha y trompetas. ¿Sí se acuerdan de eso? Y los distribuyó. Diga, para eso estamos. ¿Cuántos viven hacia el norte de la ciudad? Y hacia el sur, y al oriente, pues aquí estamos nosotros, y al poniente. ¿Por qué crees que estamos distribuidos así? Con un propósito. Y Gedeón distribuyó a los 300 hombres alrededor del campamento de los madianitas. Les dijo, cuando yo les dé la señal, rompen el cántaro de barro para que la luz ilumine. ¿Quién le dio esa estrategia? Dios. ¿Funcionó? Sí. ¿Qué nos dio el Señor? La luz del Evangelio. ¿Funciona? Sí. Y cuando rompieron y vieron la luz y hicieron sonar las trompetas, los madianitas dijeron, estamos rodeados, son miles y miles, y se mataron entre ellos. Hubo una gran confusión y Dios les dio una gran victoria. ¿Sabes cómo nos va a usar el Señor? Cuando de veras nos quebrantamos. ¿Por qué a veces crees que nos tiene ahí con una cosa y otra? ¿Qué le dijo a Pablo? Para que la excelencia del poder, de las revelaciones, no lo exaltase demasiado, ¿qué le dio? Un aguijón, barro, órale. Así que necesitamos que sea roto nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro yo puedo, yo soy muy... Mira, yo, donde quiera que predico se convierten. Ya estamos, no, y a lo mejor ni se convirtieron, tú piensas que sí.
Tenía hace años un amigo que era taxista y decía, no hombre, mira, se subieron 4 monjitas y les dije que si creían en Jesucristo y que si lo querían recibir, y me dijeron que sí se convirtieron. No es cierto, las monjitas siguieron ahí en sus rezos y todo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nosotros lo podemos hacer. No es obra nuestra, hermanos. Solo somos instrumentos de Dios, vasos de barro. La excelencia del poder es de Dios. Él es el que toca el corazón, Él es el que penetra hasta lo más profundo de cualquier persona, por dura que sea. Una vez el pastor Chuy me dijo que viajó a un país en Europa donde la gente es muy intelectual y le dijeron, no, aquí no les prediques cualquier cosa, ni el evangelio solamente, son muy intelectuales. Y que él dijo, bueno, está bien, no les rebatió, pero cuando se paró empezó a hablarles de Cristo crucificado, resucitado, iluminando la vida de las personas, y empezó a hablar el evangelio, y dice que se empezó a parar la gente y a decir, eso es lo que necesitamos. No tantos intelectuales que hoy en día vienen con rollos aquí raros y revelaciones nuevas. ¿Qué crees que es lo que necesita la gente? La iluminación del evangelio de Jesucristo, hermano. Así que solo somos vasos de barro. Versículo 8, ¿qué dice? Que estamos atribulados en todo. Dígale al de al lado, ahí nos hablan. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aparentemente estaba en derrota Pablo, pero estaba victorioso espiritualmente. Hay debilidad en nosotros, pero en realidad hay un poder incomparable porque Cristo está en nosotros. Y podemos estar atribulados en todos, pero no angustiados. O sea, aunque estemos atribulados, podemos seguir compartiendo el evangelio. Nada debe estorbar la predicación del evangelio, hermanos. ¿O qué? ¿Hay algo que te impida hablar? Por ejemplo, Isidro me decía, no, cuando estuve en el hospital, ahí le predicaba a todos los que estaban junto a mí. ¿Estaba atribulado, sí o no? Pero seguía compartiendo, no se lo impedía, solo que de plano, pues te cosan la boca o algo, pues entonces sí no se puede. O que no puedas hablar, no tengas esa capacidad. En apuros, pero no estamos desesperados. Desde el punto de vista humano, Pablo muchas veces no sabía cómo salir adelante de ciertas dificultades o situaciones, pero Dios nunca lo dejó que llegara a la desesperación. ¿Han visto a alguien desesperado? Se jalan los cabellos y andan para allá y para acá. Dios no quiere. Él nos ayuda para no llegar a ese punto. Pablo pasó por muchas situaciones difíciles, pero nunca ninguna que no pudiera brincar y seguir adelante. Hasta que el Señor se lo llevó, eso ya era el tiempo. Pero fuera preso, fuera libre, había dificultades, Dios nunca lo dejó encajonado, que no viera para dónde seguir. Perseguidos, pero no desamparados. Muchas veces él sintió como el aliento del enemigo atrás de él, en su espalda. Pero el Señor nunca abandona a los que le son fieles. ¿A cuántos los anima eso? Pueden decir de nosotros, pueden hacernos, pueden
tacharnos de esto, de aquello, pero el Señor nunca nos abandona. Pueden dejarnos todos. Pablo hubo un punto donde dijo, todos me dejaron. Solo está Lucas, solo está, no me acuerdo quién más. Todos me dejaron, pero él seguía glorificando al Señor. Derribado, pero no destruido. Mira, nos pueden dar duro. ¿Han visto árboles que los derriban y ahí como que vuelven a retoñar? Es impresionante. Hay un tipo de árboles que tiene esa capacidad. Bueno, yo me acuerdo y leo el pasaje de Pablo y digo, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos saben que nadie nos puede quitar la vida si el Señor no lo permite? Por eso dice, no temas a los que tocan el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Si Él no lo permite, nadie nos puede quitar la vida. Y el día que lo permite, pues es porque quiere que vayamos a disfrutar de su gloria. ¿Cuántos quieren disfrutar de su gloria? Yo a veces ya le digo, ven ya, Señor, pero si no has venido, seguiremos predicando el Evangelio. Pablo muchas veces estaba gravemente herido y me viene a la memoria la apedreada que le dieron. ¿Cómo lo dejaron? Por muerto, pero no estaba destruido, no era su tiempo. Qué impresionante lo que Dios hace con sus siervos, con aquellos que le sirven de todo corazón y con la actitud correcta. Yo solo soy un vaso de barro, soy un siervo. El gran apóstol Pablo, como escuchamos hoy, era un siervo como tú y como yo. El Señor volvió a levantarlo para seguir llevando el glorioso evangelio de las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Tú ves que él hacía otras cosas. Bueno, obviamente dejó cartas doctrinales y corregía cosas, pero lo que siempre hacía donde quiera que llegaba, ¿qué era? Predicar el evangelio de Jesucristo. Alguien dijo sobre estos versículos 8 y 9, estamos encerrados pero no incapacitados. Cuando estuvo en la prisión en Filipos, ¿qué hizo? Estaba encadenado, encarcelado, pero no estaba incapacitado. Empezaron a alabar al Señor y tú sabes, vino un gran terremoto, sacudió todo, se abrieron las puertas de la cárcel, pero eso redundó ¿en qué? En salvación. Podemos ser perseguidos por los hombres, pero nunca seremos abandonados por Dios. ¿Por qué el Señor a veces permite que pasemos tantas pruebas, tantas aflicciones? Podríamos pensar, si nos librara de todo eso seríamos más efectivos. No es cierto. Hay gente que está muy bien, no pasa por problemas y no comparte el evangelio. A veces las pruebas nos hacen como decir, Señor, y el Señor te dice, sigue adelante. Dios en su maravillosa sabiduría considera que es bueno para nosotros sufrir ciertas cosas, enfermedades, dolores, aflicciones, persecuciones, dificultades, angustias. Todo eso para quebrantar el vaso de barro, para que brille la excelencia del poder de Dios. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de un siervo del Señor es de constante muerte, peligro de muerte. Ahorita, como les decía, estamos muy cómodos, pero yo sí creo que vienen tiempos más difíciles.
Pero trasládate hace 2000 años, los primeros cristianos, ¿cómo llevaban? Siempre la muerte de Cristo. Mira, nuestro Señor Jesucristo mismo, en su vida aquí en la tierra, en su tiempo de vida, estuvo constantemente siendo agredido, violentado y perseguido, ¿sí o no? Siempre, no había un lugar donde dijera aquí no. Así que los que seguimos caminando atrás de Él, los que decidimos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo, ¿qué crees que va a pasar? Lo mismo. ¿O somos mejores que Él? Pero eso no significa derrota, sino victoria. Cuando somos perseguidos, angustiados y vemos la mano de Dios, decimos, Dios está actuando a través de nosotros. Versículo 11 dice el apóstol Pablo: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Cuántos han creído? La muerte, la victoria de Cristo. Por eso hablamos. El que no habla es porque probablemente no ha creído genuinamente o no ha entendido cuál es nuestra misión aquí. Así que Pablo está citando creo que es el Salmo 116, pero lo usa para decir, yo creí, por eso hablo siempre de Jesucristo. Habló ante reyes, ¿se acuerdan de Agripa? Que le dijo, por poco y me convences de ser cristiano. Así nos pueden decir muchos. Pero pues es la decisión de cada uno. Pero por Pablo no paró. Diga, que no sea por mí que yo deje de hablar de Jesucristo. Versículo 14. Sabiendo, dígale al de al lado, esto debemos tenerlo muy presente. Y este es el secreto de que Pablo fuera tan intrépido. Sabía que esta vida no es todo, esto es temporal, es un pequeño tiempo, hermanos. Por eso a las aflicciones, ¿cómo les llama? Esta leve tribulación momentánea. Porque estas tribulaciones solo nos pueden afligir mientras vivamos aquí. Cuando pasemos a la eternidad se acabaron. Fíjate, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Le estaba hablando a los corintios, a ustedes también los va a resucitar. Pero aquí radica la actitud de Pablo. Sabía que todo creyente tenemos la seguridad de la resurrección, que el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos poderosamente nos resucitará a nosotros, hermanos. ¿A cuándo les da gusto eso? Por eso Pablo dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tiene más poder sobre nosotros. Así que con la segura esperanza de la resurrección, Pablo dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y aquí yo hago un hincapié, hermanos. ¿Cómo está nuestro amor por los perdidos?
por la obra del Señor. Y a veces cuando nos enfocamos solo en nosotros, nos olvidamos de los que se están perdiendo, de los que se están muriendo cada día y yéndose al infierno. Ay, hermano, usted es muy exagerado, no hay infierno. Sí hay, así como hay cielo. Así que por eso padecemos, por amor a vosotros. ¿Cuántos saben que hay que padecer? Porque hoy en día les dicen, no, todo es, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a hacer, te va a dar el muchacho más guapo, la muchacha más guapa, te va a dar la mejor casa, el mejor carro. Tú decláralo y lo recibirás. Decrétalo y lo recibirás. ¿Dios nos bendice, sí o no? Cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. Es indudable, pero eso es otra cosa, es una desviación. Eso es adulterar el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es para eso, es para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Y las bendiciones de Dios abundan en nosotros, hermano. Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, mira, si todos compartimos el Evangelio, ¿qué va a hacer? Abundar la gracia de Dios en otras personas. La acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y otra vez dice versículo 16, por tanto que no desmayamos. Y fíjate lo que dice, y yo me identifico aquí. Aunque nuestro hombre exterior, diga, esto solo es el hombre exterior, nuestro cuerpo es solo el hombre exterior. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el que se desgasta? Y dice, aunque el hombre exterior, se va desgastando, el interior, ¿qué pasa? El interior se renueva de día en día. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos saben que estamos en constante renovación en el Señor? ¿Cuántos han sentido que han crecido en los últimos meses más en el Señor? Que tienen más deseos de glorificar al Señor, de servir al Señor. Eso es la renovación que estamos sufriendo cada día. Así que aunque este cuerpo está en un proceso de deterioro físico constante, los jóvenes pues no lo notan, pero los que pasamos del tostón, valga la expresión, ya empezamos a, yo ya tengo rato, ya le pasé la siguiente década del tostón y lo vamos sintiendo. Y a veces dicen, no, pero te ves re bien, sí, pero de todos modos los años pasan. Pero lo importante es cómo está tu corazón para el Señor. Cómo está tu pasión por el Señor, por servir al Señor y por los perdidos. Así que esa renovación nos capacita para seguir adelante sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, por adversas que sean. Mira, hay un artista muy famoso que yo creo que todos escuchamos, Miguel Ángel, ¿se acuerdan? Pintor, escultor. Y él decía, le traían el bloque de mármol, cuanto más mármol voy quitando, más va creciendo la figura que estoy queriendo hacer. ¿Se acuerdan que él hizo el Moisés, el David? Dice, en cuanto más mármol le quitaba, el David se iba levantando. Mira, entre más quitemos de nosotros, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él que crezca y que yo mengüe. A veces lo hemos invertido. No,
Si Cristo no crece cada vez más en nosotros, no vamos a menguar. La carne brinca, valga la expresión. Nuestra carne quiere verse, quiere prevalecer, quiere ser la que... No, es necesario que Cristo crezca en nosotros. Por eso dice, nuestro hombre interior se va renovando. Eso es que Cristo va creciendo en nuestra vida. Él va teniendo el control de nuestra vida. Él va teniendo cada vez más el señorío en todo en nuestra vida. Versículo 17. ¿Por qué está leve? Dígale al de al lado, es leve. No, es que no sabes. Sí sé. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, fíjate lo que produce, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, la tribulación que estés pasando, la enfermedad que estés pasando, el problema que estés enfrentando es temporal. Mientras la gloria es eterna. En otras palabras, las tribulaciones son como una lloviznita o pequeñas gotas de agua, pero las glorias de Dios, las bendiciones de Dios son como un aguacero impresionante. Es abundante la bendición de Dios. Lo que pasa es de que ya nos acostumbramos tanto que no las vemos. Por eso a veces somos cristianos inconformes, hermano. Que no vemos todas las bendiciones que tenemos, solo vemos lo que no tenemos o lo que nos duele. Así que las cosas que se ven aquí no son la meta de nuestra vida. ¿Y cómo hay muchos cristianos hoy? En las cosas que se ven enfrascados. ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre que acumuló muchas riquezas? Hoy vienen a pedirte tu alma, hombre, y tú andas ahí acumulando cosas. Así que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos los ojos en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongamos nuestro corazón, dice que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Debemos hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Si los haces aquí, no te vas a querer ir. O vas a decir, cuando me muera me pones todo, ahí mis collares, mis relojes, Alguien dijo, hasta con mi carro me entierran, entiérrenme en mi carro. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? Mi tesoro está en Cristo Jesús. Y no hay tesoro que se compare con ese, hermano. Que el Señor nos ayude a poner los ojos en lo que vale la pena y no en lo que no vale la pena. Y las tribulaciones, pongámoslas delante del Señor, ¿no creen? Él dijo, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿A dónde crees que iba Pablo? Al Señor. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, hermanos, si le hacemos caso a la palabra de Dios, mira, vamos a ver cómo en el norte, sur, poniente y oriente brillaremos con la luz de Cristo. El evangelio será conocido. Mucha gente no conoce el verdadero evangelio, conocen muchas cosas de religión, pero no conocen a Cristo.
¿Cuántos quieren que la gente conozca a Cristo? Por amor a ellos hagamos la obra de Cristo, hermano. Así que somos ministros del nuevo pacto. No digas, yo no tengo ministerio. Digas, sí tengo. Todos somos embajadores de Cristo. Eso dice la Biblia. Y todos hemos sido enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Ponte de pie, hermano y hermana. Somos ministros, siervos del nuevo pacto, del evangelio. Pongamos la vista en las cosas que no se ven. Porque lo que vemos, pues ¿para qué lo esperamos? Ya lo vimos. Queremos lo que está guardado para nosotros en el cielo. ¿Cuántos creen que van a ir al cielo? Levante su mano. Levante bien su mano. Gloria a Dios. Si alguien no está convencido, hoy tienes que arrepentirte de tus pecados, confiar en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque ahí nos mostró su amor. Y conviértete a Él, créele a Él, confía en Él y estaremos con Él. Pero hay mucha gente que no escucha lo que hemos escuchado nosotros aquí. ¿Quién se los va a ir a decir? Diga yo. Pablo dijo, soy deudor a griegos y a no griegos. Soy deudor. A ricos, a pobres, a sabios, a no sabios, en los pueblos, en los ranchos, en las colonias, en los fraccionamientos. Somos deudores con esas personas de proclamar el evangelio de la vida eterna en Cristo Jesús. Qué gran privilegio tenemos, hermanos, fíjate. Muchos lo ven como una carga, es un privilegio. Que la excelencia del poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Somos simples vasos de barro. ¿Cuántos dicen, voy a cambiar en estos tiempos? Si es tu deseo, levanta tus manos, dile, Señor, yo voy a pesar de lo que esté sucediendo a mi alrededor, voy a seguir predicando a Cristo y la vida eterna en Cristo Jesús, la salvación de la destrucción eterna en Cristo Jesús. Úsame, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucha gente en las iglesias, pero no son obreros, son asistentes a una iglesia. Aquí hay un obrero, Señor. Isaías dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién irá? Dijo el Señor. Y él dijo, yo, Señor. Sabiendo que aquel que levantó al Señor de los muertos, a nosotros también nos levantará. Ayúdanos, Señor. No queremos ser una iglesia tibia como vemos en Apocalipsis. Ni una iglesia con activismo solamente como otra de las iglesias, la de Éfeso ahí, pero que habían olvidado su primer amor. Hoy en muchos cristianos hacen muchas cosas, pero han olvidado predicar el evangelio. No, queremos ser como esa iglesia que le dijiste, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra, has predicado el evangelio. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes y no tan jóvenes. Todos somos siervos por amor y
queremos servirte para que tu nombre sea conocido y exaltado. Ayúdanos, Señor. Quieres ser real, quieres todo entregar, quieres ser alguien que su orgullo da, quieres un día alguien ser, rinde todo al Rey. Quieres íntegro ser, propósito tener virtud, tu mente purificar, quieres ser libre hoy, rinde todo al Rey. Este es mi deseo, mi restitución. Este es mi deseo, que me uses tú. Pues déjese usar por el Señor, hermano, y tenga una buena semana. Que el Señor le bendiga y nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la tarde.